¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Dominio Público Televisión. Cuánta cosa que tenemos para comentarles en una jornada como esta, a donde, si bien es cierto, está aquella expresión que dice que el pueblo nunca se equivoca. Bueno, por allí la historia argentina, repasándola, en ella podemos encontrar, distintos momentos que nos pueden hacer pensar de una manera o de otra con relación a eso que yo estaba diciendo recién. Pero lo que es cierto, y de alguna manera casi como indiscutible, es que el pueblo nunca se suicida. Y han pasado las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que tanto estuvimos esperando, sobre las cuales tanto hemos comentado, y la voz de las urnas, que es la voz del pueblo, ha dado poco menos que un sopapo electoral con un baño de realidad. Que por allí el actual gobierno no parecía tener. El resultado de las PASO, siempre con esa calculadora virtual que utilizamos aquí en el comentario, es nada más y nada menos que la suma de la inflación, más la pobreza, más el desempleo. Ese es el resultado que arrojó el último domingo las PASO aquí en nuestro país. La gente no da más, la gente se cansó, no tiene más margen, no tiene más límite, no tiene más recursos para seguir aguantando esa pobreza, esa desocupación, esa cuestión de inflación que tanto carcome, ¿no?, el salario del trabajador argentino. Y ahí está el resultado del último domingo. Una crisis profundizada, con una devaluación salvaje que obviamente incide en una cada vez mayor pérdida del poder adquisitivo de cada uno de los argentinos. Una derrota aplastante, habrá que decirlo así. Yo no encuentro una palabra más aproximada como para definir el resultado del último domingo. Pero más allá de eso, con una ceguera y una sordera oficial que en primer momento pareció que continuaba, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y algo de eso pareció demostrar el otro día el presidente cuando a un horario quizás que no era el previsto, salió a hacer algunas declaraciones sobre las cuales, ya ha hablado prácticamente todo el país, y fuera del país creo que también. Un gobierno que devaluó 488%, que culpa a la oposición por ese resultado adverso del domingo a la noche, que no asume los errores, que lo ha encerrado a Macri en esta coyuntura entre el fracaso de la gestión y la decepción total, porque indudablemente eso es lo que demuestra el resultado de las urnas de la elección pasada. A Macri se lo vio enojado y culpando al votante por no haberlo elegido. Sinceramente algo casi como inédito, porque la democracia es esta, es así, funciona de esta manera. A veces la gente te elige y a veces no, pero cuando no te elige, no podés salir a decir que el que no te eligió se equivocó, estuvo mal, no debió hacerlo, o no lo entendés, o no sé qué. Sinceramente, declaraciones que dejaron mucho como para comentar, ¿no? Con una derrota de 15 puntos, que muchos no vieron o no quisieron ver, porque de pronto la situación en la calle, a la vuelta de cualquier esquina, en cualquier parte, por allí demostraba, ¿no es cierto?, un malestar importante por parte de la población. Pero bueno, con una derrota de 15 puntos, el presidente no se hace cargo del dólar, ratifica el rumbo económico, en fin, una cantidad de cosas verdaderamente que vuelven a ser llamativas, ¿no? Llamativas como, por ejemplo, a esa hora de la noche cuando
sin datos oficiales que todos estábamos esperando, con ese famoso sistema del software Smartmatic caído, cortado, que no se lo podía ver en ninguna pantalla, en ninguna computadora, cuando nadie tenía un solo número, salió el presidente, reconoció la derrota y nos mandó a dormir. ¿De dónde tenía los datos el presidente? Seguramente de alguna esfera oficial. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaban escondiendo los datos? Para que primero hablara el presidente y después se supiera los datos de esa cifra que obviamente le daban una derrota categórica. Así es la forma de manejar una elección. Esa es la forma cristalina que todos nos decían que habían que hacer, que tenían que tener. En fin, cuando vemos todas esas cosas, nos damos cuenta que por un lado el presidente te manda a dormir, pero que representa a un gobierno que viene durmiendo hace casi 4 años, ¿no? Y por eso quizás estamos en gran parte como estamos, ¿no? Con una economía paralizada, sin precio, con las ventas suspendidas porque no hay cómo vender, porque no tenés precio de referencia cierto en función de todo lo que se mueve el dólar, en función del riesgo país, en función de un montón de cosas que no terminan de acomodarse. Un dólar que sube, los precios que se remarcan, las tarifas que también seguramente se van a modificar si es que ya no se están modificando. En fin, estiman una inflación para este año 2019 de un 50%. Nada que ver otra vez con los números que a principio de año el gobierno había calculado para lo que iba a ser el 2019. Otra vez le han errado, otra vez no van a tener nada que ver esos números con los que se van a verificar seguramente cuando vaya terminando este año en curso. En ese marco, los gremios, obviamente, en alerta para ver si pueden o no y de qué manera rediscutir las paritarias, aquellos que ya la hayan tenido, hay algunos que todavía están un poco ahí en veremos, pero aquel que haya cerrado la paritaria, bueno, obviamente uno imagina que querrá o intentará reabrirla. Un riesgo país pisando los 2.000 puntos, un poquito más, un poquito menos, creo que todavía no había llegado esta tarde, pero un riesgo país récord en los últimos 10 años, con una prensa internacional adversa, que también ha dado y le ha dedicado al gobierno nacional, al presidente de la nación, títulos realmente categóricos en contra, ¿no?, de lo que puede ser su valoración. En fin, pero más allá de todo esto, nos quedan muchas otras cosas como para comentar, pero me acuerdo, por ejemplo, que cuando antes se decía que el responsable era el gobierno anterior, ahora se dice que el responsable es el gobierno que viene. Entonces, muchachos, así gobierna cualquiera, echándole la culpa al de antes, echándole la culpa al que está por llegar. Es una cosa bastante llamativa, ¿no? Hay una placa, Leo, que vamos a poner en pantalla, porque hoy volvió a hablar el presidente, esta mañana, y como ha ocurrido cada vez que ha hablado Macri, el dólar siguió subiendo, el riesgo país siguió subiendo. Tras los anuncios, ¿no?, de Macri, el dólar se volvió a disparar. Ya ni sé en qué valor cerró a última hora de la tarde. Anunció medidas para trabajadores y para pymes, cambios en ganancias, una suba del salario mínimo, unos bonos de 2.000 pesos, congelamiento de los combustibles nada más que por 2 meses, y todo lo otro creo que también nada más que por 2 meses, así que es como un caramelo que se nos va a consumir rápidamente, porque dentro de 2 meses todo eso quizás ya no esté más, y vaya a saber con qué nos podemos llegar a encontrar dentro de un par de meses nada más. Pero mientras el presidente anunciaba todo eso, aparte de haberse disculpado por las declaraciones de la conferencia de prensa del último lunes, diciendo que estaba con poco sueño, medio dormido, no sé exactamente cuál fue la expresión, mientras anunciaba todo eso, uno iba tomando apunte y una vez más se olvidó de los jubilados.
y una vez más se olvidó de los medicamentos, de los jubilados o de la gente mayor, que por lógica son los que más consumen la medicación. Y así como se olvidó de esas cosas que no son ni menores ni son pocas, me parece que podría hablar o podría haber hablado de algunas otras cuestiones. Pero ¿saben qué pasó? La economía argentina arde en llamas y uno esperaba la palabra del presidente para ver qué es lo que podía llegar a decir, con la limitación de su lenguaje, porque obviamente nunca esperen de Macri un discurso muy elocuente, ni muy expresivo, ni muy dialéctico, ni muy nada. Pero bueno, iba a hablar el presidente. Con la economía en llamas, salió Macri y habló 6 minutos. 6 minutos para tratar de decir o de explicar lo que más o menos se le alcanzó a entender. Entonces, sinceramente, a uno le da la idea de que todas esas medidas que se han anunciado son como una especie de promo, ¿no? Para ver si puede rescatar algún que otro voto más de los pocos que ha sacado en la elección general del 27 de octubre. Pero bueno, más allá de todo esto, y vuelvo a decir lo que digo siempre, sobre lo cual muchos estarán de acuerdo y muchos no, pero es lo que uno realmente piensa y viene aquí a compartirlo con todos ustedes. Más allá de eso, cada vez me queda la sensación más firme de que hemos pasado, así casi sin escalas, del mejor equipo de los últimos 50 años que nunca fue, que nunca llegó, que nunca lo vimos, a que sí, creo yo, es el peor gobierno de la historia, ¿no? Pero bueno, son opiniones, algunos coincidirán y otros no. Para eso estamos, para disentir en democracia, para compartir, intercambiar ideas, opiniones, conceptos, algunas referencias, como hacemos cada semana cuando venimos aquí a compartir esta hora de programación junto a todos ustedes en esto que es Dominio Público y que se presenta formalmente de esta manera.